Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a quienes están aquí hoy. A ver si me hago con esto, que no soy muy buena. Lo voy a intentar. Bueno, yo soy Diana Marre, soy profesora catedrática del Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y en esta ocasión, digamos, he compartido la responsabilidad del proyecto del que hoy estamos ya en la última fase con la doctora Elisa Yurba, que acaba de hablar, y con la profesora María José Rodríguez de la Universidad de Alicante, con quienes realmente hemos disfrutado mucho este proceso, ¿no? No abundaré en agradecimientos porque Carolina ya lo ha hecho, pero digamos no quisiera dejar de mencionar un agradecimiento a todas las instituciones, entidades y personas que nos han acompañado y nos siguen acompañando, digamos, en nuestra investigación. La mayor parte de los logos están aquí, aunque no están las de las entidades que nos han acompañado y prestado su apoyo moral para y acompañamiento para este evento, a las que agradezco formalmente a partir de aquí. Como comentaba Elisa en la presentación anterior, también reiterar que este proyecto ha sido posible por su participación y la de su entidad en este proyecto, digamos, ¿no? Es decir, como sabéis, quienes hacen investigación en ciencias sociales y otros ámbitos que no son la medicina o la salud, es muy difícil ingresar a los ámbitos de salud para mirar los procesos desde otro lugar que no sea el de los profesionales de la salud. Por tanto, agradezco formalmente a Elisa aquí, pero también a las entidades que lo han hecho posible a través de esta red de salud materno-infantil que también Elisa coordina y que nos ha permitido entrar en otros hospitales del Estado español. Funcionó. También Carolina agradeció a las personas del Grupo Afín que participaron de este proyecto. También yo quiero hacerlo, digamos, son todas colegas y compañeras, la mayoría de ellas de muchos años de trabajar en conjunto, y no por eso a veces esto de que la cercanía nos hace olvidar de manifestarnos públicamente y agradecernos las cosas, y por tanto quería hacerlo formalmente. No están aquí todas las personas que trabajan en Afín, pero sí las que han estado más directamente vinculadas al proyecto. Y antes de comenzar, para entrar en algunos resultados del proyecto, quiero retomar algunas de las cosas que comentó ya Elisa, diciendo que este proyecto, digamos, desde la perspectiva de las ciencias sociales, yo soy antropóloga, requiere o nos ayuda a tener el contexto social, cultural, económico, demográfico en el que estamos trabajando, ¿no? Y en este sentido me gustaría comentar rápidamente, lo estáis viendo allí, no les voy a leer en detalle, lo que han sido los 50 años, últimos 50 años en España en términos de demografía y de reproducción, ¿no? Recordar que teníamos en 1975 la tasa de fertilidad más alta de la Unión Europea, con 2,8 hijos por mujer, y en aquel momento éramos un país emisor de niños y niñas en adopción internacional. En 1995, es decir, 20 años después, y de ahí no hemos salido, registramos una de las tasas de fertilidad más bajas de la Unión Europea, estamos en 1,16, es decir, más abajo que hace un par de años, y de ahí no nos hemos movido. En 2004, España se convirtió en el segundo país del mundo en adopciones transnacionales, es decir, nos faltaban niños de reproducción sexual, digamos, también de reproducción asistida y también niños para adoptar aquí. En 2016, España se convirtió en el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en tratamientos de reproducción médicamente asistida. Y en 2022, para poner algunas cifras más, España duplicó la media de la Unión Europea en maternidades posteriores a los 40 años, con una edad a la primera maternidad más alta de la Unión Europea, 32,6 años de media,
Y en 2023, es decir, el año pasado, tuvimos el número de nacimientos más bajos desde que hay registros en España en 1941, con un descenso del casi el 25% en los últimos 10 años. ¿Esto para qué lo digo? Digamos, son cifras y no hace falta recordarlas para decir que la situación demográfica y de fertilidad en términos generales y de maternidad y demás tiene en España sus particularidades. ¿Es España una excepción en este sentido? Bueno, no totalmente. Digamos, la fertilidad está cayendo o descendiendo en todo el mundo. Hay políticas que se ocupan de que esto sea así, evidentemente. Pero lo que es cierto es que si lo miramos por continente, en este momento solo África supera o está digamos, en la cifra de demografía de reposición, para decirlo de alguna manera, que es 2,1 hijos por gestante. Todos los demás continentes, Oceanía está en el límite, todos los demás continentes están por debajo. Es decir, España no es la excepción, pero porque el contexto internacional es así. Si lo miramos a nivel de países, lo mismo. Países como Brasil, India o México, que en algún momento tuvieron una demografía, una tasa de fertilidad realmente alta, están también por debajo del índice de reposición. Es decir, ¿qué es lo que hace a España, en todo caso, diferente en este sentido? Bueno, el hecho de que probablemente la magnitud, intensidad y velocidad de este proceso. Es decir, yo siempre digo que hace nada estábamos en el índice de fertilidad, hace nada en términos sociales, digo, más alto de la Unión Europea. Ahora bien, para ir al proyecto y algunos de sus resultados. Como comentaba Elisa y Carolina cuando presentó el proyecto, este proyecto tuvo, digamos, diferentes fases. Nosotros desde AFIN asumimos la fase cualitativa del estudio, ¿no? Y esta fase cualitativa, ¿en cómo se desarrolló o en qué consistió, básicamente? Bueno, consistió en esto que en antropología denominamos observaciones etnográficas, es decir, observaciones, para decirlo rápidamente, y estas observaciones, en este caso, hicimos alrededor de unas 680 horas de observación, en un servicio de atención primaria y en 2 hospitales, en los servicios de ginecología y obstetricia de 2 hospitales de tercer nivel, es decir, del nivel más alto de tecnificación y especialización, uno en Cataluña y otro en otra comunidad autónoma. Y, por otra parte, además, la otra parte cualitativa del estudio consistió en entrevistas a 32 gestantes, 9 familiares cercanos y 19 profesionales sanitarios de diferentes disciplinas y especialidades de diferentes comunidades autónomas. Es decir, ¿cómo llegamos digamos, a este proceso? Como comentaba y agradecí formalmente a Elisa y a través de ella a otras entidades sanitarias, bueno, llegamos a partir de a las observaciones, a partir de la disponibilidad, que vuelvo a agradecer a todas las personas que nos lo permitieron, de que acompañásemos a los y las profesionales y a sus pacientes cuando lo aceptaban en estos procesos de atención médica, ¿no? Es decir, en general, ¿dónde estuvimos, digamos, ¿no? Estuvimos en consultas médicas cuando pudimos, con matronas y con enfermería, de cribado y ecografías de primer trimestre, de preeclampsia y diabetes, de confirmación de embarazo y ecografías de los 3 trimestres, de sesiones de preparación para el parto, en salas de parto y urgencias, en general, digamos, ¿no? En urgencias nocturnas, que además a veces planteaban, y de fines de semana, que planteaban situaciones excepcionales. Esto, es decir, ¿cómo estuvimos? En esto que se llama haciendo de sombra de la gente que está trabajando ahí, ¿no? Es decir, acompañando cuando se puede y cuando es posible. En cuanto a las entrevistas, ¿qué decidimos en este caso en relación a las entrevistas? Decidimos que fueran completamente abiertas, en el sentido de que las personas a las que manifestaban la posibilidad de que les entrevistásemos tuviesen la posibilidad de hablar de esto el tiempo que deseaban y cómo deseaban, es decir, dándole a su relato y a su explicación la organización que les resultaba más conveniente o que tenían la posibilidad de hacer.
también decidimos que podían ir, venir o encontrarnos solas o con quien desearan. Es decir, lo que estábamos tratando de lograr en esos encuentros era un espacio de comunicación, de escucha y de digamos, atención distendido, pero además alargado en el tiempo, que lo sabíamos por otros proyectos de investigación en los que estábamos, que era una cosa que faltaba siempre en estos contextos de dificultades de salud y en particular en estas condiciones, ¿no? Es decir, queríamos escuchar todo el tiempo y todo aquello que pudieran o querrían y quisieran decir. Y además, si querían volverse a encontrar, también estaba esta posibilidad, lo cual daba la posibilidad de que la gente repensara y volviera a comentarnos lo que no nos había comentado si quería. La convocatoria a estas participantes se hizo a través de ese afiche que tenéis allí, a través de redes sociales, centros de salud, empapelamos todo este hospital y otros, universidades, y todo sitio en que nos permitieron colgarlo. Como suele suceder cada vez que se inicia un proyecto, bueno, había una cierta angustia, digamos, de si seremos capaces de llegar a la gente, si lo verán, si nos llamarán, en fin, si nos contactarán, y qué pasará, porque si no tenemos gente con la que trabajar, no vamos a tener resultados para presentar. Digamos, los llamados de la gente para participar superaron completamente las expectativas, al punto que tuvimos que decir que no podíamos continuar. Menos personas hubo en cuanto al entorno cercano, y esto no es una casualidad, es decir, los entornos cercanos y las parejas masculinas, cuando son parejas masculinas, generalmente están muy fuera de la atención en estos procesos. Las entrevistas a profesionales las hicimos siguiendo la red de los contactos hospitalarios y demás. Y ahora comentaré algunos muy pocos resultados de este proyecto, porque no tenemos tiempo, pero también porque estamos en proceso de análisis, ¿no? Y centraré muy pocos resultados en lo que tiene que ver con participantes y acompañantes, y nada, casi absolutamente, con profesionales de la salud, entrevistados y demás, porque no hemos todavía entrado en análisis que lo permitan. Cuando hablamos de pérdidas reproductivas tempranas, ¿de qué estamos hablando? De un conjunto diverso de circunstancias que tienen distinto nombre, algunas de las cuales podéis ver en pantalla, pero todas las cuales, en todo caso, aunque diversas, conducen a la pérdida de un embarazo. Y todas estas, en las primeras 12 semanas del embarazo, tienen como característica, digamos, común, no digo que las únicas, pero sí como común, el hecho de ser invisibles o de estar invisibilizadas y silenciadas. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, y seguramente yo no las conozco todas, pero todas tenemos alguna experiencia de personas embarazadas durante 12 semanas y su entorno cercano, que no han comunicado este embarazo ni siquiera a su entorno un poco más lejano, ni a su contexto laboral, ni a nadie, esperando, entre otras cosas, digamos, esa ecografía del final del primer trimestre y otras pruebas adicionales que, como dicen generalmente, aquellas que confirman que todo está bien, ¿no? Es decir, que inicialmente no hay motivos para pensar que no conviene que ese embarazo siga adelante por alguna razón de salud. Esas 12 semanas de embarazo es el periodo en el que se producen, digamos, un conjunto importante, como comentaba ya Elisa, y irá muy, muy rápido, de las pérdidas reproductivas de embarazos en general, ¿no? Para hacerlo muy, muy corto, y como comentaba también Elisa, no hay cifras precisas de esto, se cree que a nivel mundial se pierden un 20% de embarazos antes de la semana 12 y un 5% más antes de la semana 22. En lo que hace a las personas entrevistadas, a las gestantes entrevistadas y su entorno cercano, aquí tenéis un poco un panorama de quiénes eran y qué características tenían. La mayoría eran personas que habían vivido sus pérdidas
en Cataluña o alguna otra comunidad autónoma. Había 4 gestantes que habían migrado en algún momento de América Latina o África, todas tenían una profesión, todas las gestantes, digo, tenían una profesión y estaban trabajando al momento en que tuvieron sus pérdidas. Todas, salvo una, estaban en relaciones heterosexuales. Todas, o muchas, perdón, habían tenido pérdidas recurrentes, como comentó también Elisa, y muchas estaban en proceso, o era un embarazo emergente de un proceso de reproducción asistida, y todas tenían, como veréis, más de 35 años. Los temas emergentes de nuestro proyecto de investigación son muchos y no podremos tratarlos aquí hoy, solo tomaremos algunos y tampoco los que estoy poniendo en pantalla son todos, porque como comentábamos estamos en la parte inicial del análisis. Por tanto, yo me centraré en algunos de estos temas o algunos de los temas que surgió como, con mucha fuerza y con mucha presencia a lo largo del proyecto. Uno de los temas que emergió con mucha fuerza fue la importancia de las palabras. La importancia de las palabras para nombrar qué, digamos, ¿no? Las ciencias sociales, para nombrar lo que se perdió, para nombrar el proceso en que se perdió, es decir, las palabras, ¿no? Es decir, cómo impactan, cómo faltan las palabras o cómo usar las palabras, ¿no? Las ciencias sociales en general y la psicología también, desde sus inicios, se han referido sistemáticamente a la importancia que tienen las palabras y la forma en que se nombra. Es decir, se llega a decir que lo que no se nombra no existe. Lo ha dicho Lacan y mucha gente, digamos, ¿no? Por eso es que es tan importante el asignar un nombre, ¿no? Escoger un nombre. Y esto, quienes tenemos hijos e hijas, sabemos que, por ejemplo, escoger el nombre de un hijo o una hija lleva un tiempo y se le asigna mucha importancia y en general eso tiene alguna relación, vinculación con algún hecho, persona, situación relevante y que queremos recordar sistemáticamente o permanentemente, ¿no? Si todos hemos puesto mucho tiempo en decidir esto, ¿no? Por tanto, el nombre es importante, ¿no? Y también quienes hemos tenido hijos e hijas sabemos que es difícil explicar a nuestros hijos en abstracto por nombres cosas que no ven exactamente, ¿no? Por tanto, las palabras tienen una importancia muy grande. Iba a decir muy importante, pero era una redundancia. Aquí está cómo estas palabras importantes respecto de lo que se ha perdido o de qué ha sucedido. Pero también las palabras son importantes para comunicar esto. Es decir, aquí tienen algunas palabras que se utilizan que utilizan quienes tienen que dar esta noticia de una pérdida para comunicar esta pérdida, ¿no? Lo siento, se ha parado, no hay latido, no vemos lo que deberíamos ver, ¿no? Estas palabras, aunque se usan frecuentemente, y lo sabemos quienes hacemos investigación y también quienes participaron, que no es fácil encontrar palabras para esto, pueden tener, a menudo tienen, un impacto emocional significativo en quienes las escuchan, gestantes y personas que las acompañan, ¿no? Pero también lo tienen en quienes las expresan, ¿no? En lo que hacen a quienes las escuchan, a menos que haya habido algún síntoma que haya conducido a urgencias o a hacer esta ecografía, cuando se trata de una ecografía de rutina, el impacto, el shock, como mencionan algunas participantes, es realmente significativo. Si además pensamos por un momento en las edades de la primera maternidad y lo que comentamos de la demografía española, digamos en este momento, como decía una participante, pero no ves de dónde vengo, no ves que estoy en un proceso de infertilidad, que para mí era un logro difícil de alcanzar y lo he perdido. Es decir, para algunas personas esta es lo que perciben como su última oportunidad. En lo que hace a las y los profesionales de salud, también tiene un impacto emocional importante esto. Nosotros cuando presentamos este proyecto hicimos un relevamiento bibliográfico que decía que los y las profesionales de salud que estaban en contacto permanente con estas situaciones, esto tenía un impacto emocional y también en sus propios proyectos
personales y familiares, ¿no? Es decir, que ellos y ellas también tienen un impacto emocional en esto. Que lo hayan hecho otras veces, que les toque, como suelen decir, ¿no? No minimiza definitivamente o no hace desaparecer el momento y el desconcierto que atraviesan, por lo que nos han comentado acerca de cómo decirlo, qué decirlo y sobre todo cómo disimular la cara que les va apareciendo hasta que lo manifiestan. El diagnóstico de esto es una instancia muy cargada de emotividad, de desconcierto y de fragilidad, y es seguida a menudo de la pregunta ¿y ahora qué? ¿No? Es decir, ¿qué camino seguir? ¿Qué opciones existen para afrontar la finalización de un embarazo? Una pregunta hecha por la mayor parte de las participantes que, como veréis ahí abajo, a menudo, y también comentaba Elisa, no tiene respuesta y hasta que no hay 3 abortos de repetición o los que fueran, que haga falta para determinar las causas, no hay mucho más que decir que, bueno, está dentro de las estadísticas, son cosas que pasan y no se sabe por qué, porque puede haber varias razones. También son importantes, y me voy terminando, las palabras que desde los entornos cercanos escogemos para acompañar y consolar a quienes han atravesado una pérdida. Venga que puedes tener más hijos, tienes una niña ya que es sana, eres joven y vas a poderlo hacer otra vez, etc. Evidentemente las gestantes comprenden que esto está cargado solo de buenas intenciones, digamos, ¿no? Quienes lo dicen tienen las mejores intenciones para decirlo, procurando disminuir el dolor, y tampoco tienen recursos para hacerlo de otra manera, como también nos manifestaron los y las profesionales de salud, ¿no? Es decir, no hay una formación específica en su formación destinada a comunicar las malas noticias, digamos, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Porque la idea de que algunas personas lo saben hacer de natural y otras no, tampoco es así. Todo se aprende en la vida y esto también, digamos, ¿no? Cómo decir según qué cosas y qué hacer con esto, ¿no? Es decir, los entornos cercanos tampoco tienen recursos para abordar esto de la mejor manera posible. Estos poquitos ejemplos que he traído aquí nos dan la idea de que en realidad para algunas cosas de las que nos pasa, y sobre todo en términos de estas pérdidas reproductivas precoces, nos faltan las palabras. Nos faltan las palabras para nombrar a los sujetos, a esos sujetos que se pierden. Nos faltan palabras para nombrar a los vínculos, que también se pierden. Es decir, se pierde el vínculo de madre y de hijo cuando se pierde un embarazo, digamos, ¿no? Se pierde la posibilidad de ser madre a veces, o padre, y padre, o madre y madre. Y nos faltan, digamos, las palabras a veces para hablar de estas experiencias. Por eso es que nuestro objetivo era dar el mayor espacio al relato de estas experiencias. Para terminar, ¿qué necesidades podríamos resumir que plantean muy resumidamente y muy inicialmente, ¿no? Estas cuestiones? Bueno, la gente necesita tiempo, la gente necesita un espacio de intimidad. Muchas veces afrontan una pérdida en el mismo espacio que hay otras madres pariendo y sus hijos llorando, digamos, sus hijos vivos llorando. Necesitan asistencia y acompañamiento en todo el proceso. Reclaman una información desde el principio, es decir, que se incluya la posibilidad de que puede haber una pérdida desde el inicio del embarazo y no solamente cuando la pérdida aparece, y entonces es una sorpresa increíble para todos. Se espera un lenguaje sensible para el proceso, con un enfoque de género, es decir, que tenga en cuenta también a la pareja, y si es masculina esta pareja, que tenemos unos testimonios fantásticos de los hombres que aceptaron ser entrevistados, de cómo se espera de ellos que resistan, que aguanten, que no hablen y que se pongan allí, digamos, ¿no? Pero nadie les pregunta en general nada porque están, claro, más ocupadas por la gestante y, bueno, como que quedan más al margen, ¿no? Se espera, como comentaba Elisa antes, un reconocimiento social y jurídico en términos laborales y demás, y se espera esto que afortunadamente empieza a pasar, un tratamiento y disposición de los restos más allá de, como decía una persona que había llamado y preguntando qué hago con esto y le habían dicho tíralo al váter, digamos, ¿no? Esto es lo que en términos muy, muy resumidos puedo
comentar hasta aquí. Muchísimas gracias por estar aquí y por haber escuchado esta presentación.